¿Sabías tú que tenemos que crear hábitos para poder vivir en la majestuosidad del Rey de Reyes y Señor de Señores? En Filipenses capítulo 4, versículo 8, versión Palabra de Dios para Todos, la Biblia dice: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantenga su mente ocupada en eso. ¿Por qué tengo que crear un hábito basado en el pensamiento? Ya te digo por qué. Antes te doy este concepto. El hábito es la acción que nos mantiene sintonizados con Dios y sensibles al Santo Espíritu. Sin el hábito, las demandas bulliciosas del mundo y los impulsos de nuestra carne son las únicas cosas que podemos oír y son las que mandarán. Es algo que se hace a menudo y por lo tanto suele hacerse con facilidad. Un acto que se adquiere y de repente es automático. Todos tenemos hábitos, sean buenos, sean malos. Los buenos hábitos se enseñan, mantienen y se potencian. Los malos hábitos se cambian o se quitan con la determinación y la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Te decía por qué hay que crear un hábito con el pensamiento. Porque encontramos en Proverbios 23:7 que la Biblia me dice que como el hombre piensa dentro de sí, así es. Eso determina que si tú piensas que no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Que no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Que estás enfermo, pues vas a estar enfermo. Por eso es que tu pensamiento tiene que estar ligado a la palabra. Porque de la abundancia del corazón, que es el pensamiento, habla la boca. Y por eso tenemos que hablar bien. El pensamiento condiciona la acción. Y por esa razón es que nosotros tenemos que hacer tal y como está escrito en la palabra. ¿Cómo así? Sencillo, como lo hizo Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 22 dice: y así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. Dios le dio a Noé medidas específicas de cómo tenía que ser el arca. Y Noé no emitió una opinión, no dijo: yo creo que es mejor así. Así como el Señor le pidió, así lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque la acción determina el comportamiento. Si tú te mueves en fe, si tú te mueves en obediencia a Dios, algo grande y maravilloso va a pasar. El problema es cuando nos ponemos a discutir o nos ponemos a querer condicionar o negociar con Él, cuando lo que ya está escrito no se negocia, solo se cree en fe y se hace. Pero ¿cómo así, pastor? Josué 1:8 nos da la forma de cómo poder lograrlo. En la versión Dios habla hoy dice: repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que te ordena, así todo lo que hagas te saldrá bien. Después del pensamiento que viene la lectura de la palabra de Dios y nos manda a meditar. ¿Qué es la palabra meditar? Piensa, analiza por qué te dice lo que está escrito. Porque te quiere bendecir, porque te quiere ayudar, porque quiere que te vaya bien. Ahí mismo lo dice. Y si tú lo haces de día y de noche, estás pensando en un versículo, estás viendo qué quiere decir, de qué trata, cómo lo vas a lograr, pues entonces, si tú lo haces de esa manera, vas a llegar a la solución y vas a decir: ahora entiendo por qué Dios quiere que haga de esta u otra manera. El comportamiento repetido crea hábitos. Eso significa que en la medida que tú repites la palabra, meditas, es decir, piensas en ella, algo grande está pasando en ti y es un cambio de estilo de vida diferente. En 2 de Tesalonicenses 2 del 14 al 15 dice la palabra: y fue para esto que Él los llamó mediante nuestro evangelio,
para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la parte final de todo esto? Después de pensar, después de leer, que alcancemos la gloria. Y aparte de que has conseguido la gloria, dice el versículo 15, así que hermanos, estad firmes, conserven la doctrina, mantente. Cuando los problemas o las situaciones llegan, no es para dudar que si está Dios o no contigo. Muchas veces pasa, y te entiendo, que cuando llega la enfermedad, llegan los problemas, llegan las situaciones, ojo, que tú no has generado, porque no has creado un vallado de protección. Entonces tú te empiezas a cuestionar y dices, Señor, la famosa frase que dice todo el pueblo evangélico, ¿por qué lo permitiste? Y el Señor te diría, yo no he permitido nada, sino que es allí donde tú tienes que estar firme. ¿Te recuerdas la parábola del hombre que edificó sobre la roca? Dice que pegó la tormenta, pegó la tempestad, pegó el viento, pero no se cayó. En el momento del problema, de la enfermedad, de la situación, cuando tú vas de camino, mantente firme, conserva la doctrina. Si tú recibes buena palabra en tu iglesia, ¿para qué necesitas escuchar a otro pastor? Ay, pastor, es que yo... Mira, te voy a decir algo, te vas a confundir. Si tú tienes una cabeza, tú tienes un pastor, tú conoces la palabra, tú ves que hay milagros, que hay testimonio, ¿para qué necesitas escuchar otro? Nosotros como iglesia respetamos a todos los siervos, sea de la denominación que sea, pero hay cosas que no las compartimos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros una revelación, y esa revelación funciona para honra y gloria del Señor. Y por eso dice la palabra, conserva la doctrina, ya que fueron enseñadas de palabra o por carta, pero te da resultado, consérvala, mantente. Cuando las personas quieren alguna respuesta y ven que no hay algo, tratan de ver dónde. Tú no tienes que ver quién te va a decir o quién te va a profetizar o dónde está. No, la solución está en ti mismo y en la palabra. ¿Por qué en mí mismo, pastor? Porque tienes, oye bien, que pedir perdón y tienes que crear carácter. Porque el hábito estructura carácter. Y vaya a la palabra. Y si no sabes algo, pregúntale a tu pastor, que yo estoy seguro que él te va a ayudar en cualquier duda que tú tengas. Voy finalizando. Proverbios 22:6 en la Nueva Biblia Vida. La Biblia dice, enséñale al niño a elegir el camino correcto, y cuando sea viejo, no lo abandonará. Yo sé que probablemente tú y yo no fuimos enseñados desde pequeños el Evangelio del Reino. Probablemente, y como la mayoría, nacimos en la tradicional. Pero eso no significa de que tu hijo tenga que pasar por lo mismo. Si tú tienes pensamientos correctos, basados en la palabra, si tu pensamiento ya no es de desánimo, de tristeza, de dolor, de preocupación, eso mismo tú tienes que trasladarle a tu hijo o a tu hija. Enseñarle. Enseña con el ejemplo. Enséñale a elegir el camino correcto de acuerdo a la palabra. Enséñale que sus decisiones no son basadas en sus emociones, sino en la Biblia. Y cuando eso suceda, ¿sabes qué? Le va a ir bien. ¿Cuál es el efecto secundario de todo esto? Se van a crear los frutos del Espíritu Santo. ¿Y qué estás haciendo en el pequeño? El carácter marca el destino. Te invito a que leas Gálatas 5 del 22 al 23, porque cuando tú piensas, cuando tú lees, cuando tú actúas, cuando tú te mantienes, estás haciendo que el Santo Espíritu dé fruto. Tienes que morir a la carne y dejar que el Santo Espíritu haga su obra bella y perfecta y poderosa en ti. Yo quiero orar por ti en este momento, para que podamos crear hábitos de lectura, hábitos de oración, hábitos de congregarnos, hábitos de honrar a nuestro Señor con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestras finanzas, hábitos de ayudar al prójimo, de ayudar al necesitado, de interceder, de llevar la palabra, de orar por aquel que lo necesita. Esos son hábitos que deben de estar en nuestras vidas. Si tú lo quieres hacer, si tú has dejado algo de hacer, has permitido que la carne domine tu vida, hoy es el momento para decirle no más.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tomamos decisiones de decir, no quiero ser manejado por la carne, ni por la lógica, ni por lo natural. Quiero que tu Santo Espíritu se manifieste en mi vida como nunca. Renuncio a la carne, renuncio a la lógica, renuncio a lo natural, renuncio a las emociones incorrectas, renuncio a las decisiones basadas en mis emociones. Ahora me voy con el Santo Espíritu. Te abro mi mente y mi corazón para que seas tú obrando en mi vida. Y quiero crear esos hábitos que van a traer una bendición para mí. En el nombre de Cristo Jesús, tuya es la gloria y la honra y la alabanza. Amén, amén y amén.